delegación Yamatei. Voy a decir por qué. Está pensando para sacarle raja. ¿Por qué? Hay 180 millones de quetzales del seguro médico escolar. Sí está pensando en ellos, pero para sus amigos. Yo sí lo miro así. Y el otro año son 240. Es decir, 280. se aumenta. Sí. Pero lo curioso es que hasta el momento no sabemos cuántos escolares se han beneficiado con este seguro médico escolar, cuánta medicina han otorgado, qué médicos son los que tienen a su cargo este despliegue de salud para las escuelas que no están trabajando. Es decir, no sabemos nada. Yo sí creo que está pensando en la educación, pero ustedes saben para qué. Para sacarle raja realmente al presupuesto y al dinero del Estado. Y me llamó la atención lo que señaló Otto Rothman en cuanto a los 4 diputados, que no se alinean al señor Yamatei. Si 4 embajadores. 4 embajadores, perdón. Si se sacó un desplegado de la destitución de 4 embajadores, ¿por qué no se dijo el porqué de su cesantía obligatoria? Eso sería importante para que el pueblo de Guatemala conozca si hubo trayectoria o no de estos 4 embajadores. Yo lo pongo desde una forma crítica para que realmente no se destituya por destituirse, como se hizo con el director de Caminos, que ya se le destituyó y que va a haber un nuevo perfil para el nuevo director de Caminos. Mentira, ahí se ponen a los amigotes, ahí se ponen a los políticos corruptos, ahí se ponen a aquellas personas que tienen interés directo en quedar bien con los empresarios. Para eso no es un secreto. Y por eso me llama la atención, si este año fueron 180 millones de quetzales, como iba a ser la famosa galleta escolar de 14.6 millones de quetzales, y no hay clases. Afortunadamente se dio unas recomendaciones de la Contraloría General de Cuentas en cuanto que no era procedente el procedimiento y que se paró, porque se va a entrar a una revisión. Así lo leí yo en varios desplegados de prensa. Pero sí se piensa en la educación, sí se piensa en el hambre, pero ¿en qué forma se piensa de combatir el hambre? Usted, que es una persona que no ha recibido ningún beneficio de estos 10 programas que fueron aprobados por el Congreso de la República y que nuevamente va a ser aprobado el presupuesto porque va a correr dinero, para nadie es un secreto. Las obras le vienen sobrando a los diputados, estoy casi seguro, porque tenemos una vicepresidencia del partido más corrupto de la UCN, en donde el señor Estrada fue condenado a 15 años allá en Estados Unidos por narcotraficante, conspiración al narcotraficante. Y ahora, pues, como dice Henry Hernández, quedan 30 días para aprobar el presupuesto general de ingresos ordinarios. Se va a aprobar 700 millones de quetzales, 90.700 millones de quetzales. Si entra en la SAT, hasta el momento han entrado 37.000 millones de quetzales. ¿Cómo se va a suplir esa gran diferencia? Porque ese es el análisis que hace Beacanal. Más deuda pública, más deuda internacional, más préstamos con el Banco de Desarrollo, con el Banco Mundial, con el Banco Centroamericano. ¿Quién lo va a pagar? ¿Cuánto se va a tener que poner en el renglón del presupuesto de deuda interna y deuda externa para poder pagarlo? ¿Y cómo se va a poder pagar? Muchos y algunos guatemaltecos, que son malos guatemaltecos, dicen que va a haber inversión en el próximo año. ¿De dónde, señores? Es que vienen empresas gringas porque hay rompimiento entre las relaciones de Estados Unidos y China, y que Guatemala es un país más cercano y que vienen las empresas para acá. El ministro de Finanzas Públicas se llena los hocicos, discúlpeme, de señalar estas grandes hazañas de empresas norteamericanas para acá,
¿Dónde y cuándo? Cuando todas las maquilas se están yendo a Nicaragua y Honduras porque el salario mínimo es más barato, por así decirlo, mínimo en estos dos países que Guatemala, y donde esta gran empresa de las maquilas no generan pago de impuestos en una cuantía favorable, pero sí generan empleo. Entonces, lo cierto es que hay que decirlo, pero con base legal, con base sólida, y no como algunos señalan en algunos medios televisivos, medios escritos. El gobierno va a invertir, está pensando en poner un aeropuerto de carga en el puerto San José. ¿A qué costo, señores? ¿A quién va a beneficiar? Es que va a haber empleo. ¿De dónde va a sacar el dinero? Esas preguntas, si Yamatei las contesta, pues bienvenido, y lo invitamos para que venga acá, porque es importante tener a periodistas que no tengan en cuenta o no son allegados porque no tienen ningún fin económico o político hacia el presidente de la República, y es más objetivo realmente las interrogantes que se le puede hacer al mandatario. No vaya a pasar como el alcalde de Comalapa, que fue callado cuando el señor quiso realmente cuestionar al señor presidente. No, usted está equivocado. No se trata de eso. Hay que responder porque debe haber transparencia. Y si no hay transparencia, ¿a dónde vamos a ir a parar con este presupuesto? 90.700 millones de quetzales para el 2021. ¿Dónde vamos a sacar el dinero? Préstamos y bonos. ¿Para qué, señores? Más endeudamiento para nuestros nietos, bisnietos, que realmente no tienen la culpa si ni siquiera han nacido. Así que usted en casa haga su reflexión, haga su evaluación, su comentario y analice que se debe tener una prensa agresiva, veraz, para que la población no se siga manipulando. Claro que sí, sí hubo definitivamente muchas mentiras. Escuchamos esta semana por allá al presidente ilegítimo y nombrado fraudulentamente presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, decir que el tren va a llegar a Santa Lucía, el tren va a ser construido por una empresa inglesa y que el tren va a ser mexicano. Y bueno, la verdad no le creemos, pero es probable que estén pensando en hacer una terminal precisamente en la costa sur, y por eso ahora entonces también quieren entregar el aeropuerto de San José, porque Santa Lucía y San José están sumamente cerca, pues, y es una tierra bastante y fácil es plana, entonces no hay mucho obstáculo, no es muy costoso realizar algunas conexiones en carreteras para trasegar algún producto, para transporte, logística. Es probable que estén pensando en hacer un centro logístico ahí. A esto se debe que se les han abierto los ojos. Ellos creen que porque China, cada vez Estados Unidos le puso impuestos a sus productos, entonces ellos creen que Guatemala va a ser favorecida, pero no, allá está India ya supliendo. India está supliendo esa manufactura. Van muy rápido los hindúes, van muy rápido. Y nosotros acá, como todo es corrupción, entonces que la empresa inglesa ya pisteó aquí, o ya hay un representante de aquí que ya hizo billete con eso. Todo es billete. El Estado de Guatemala va a arreglar el aeropuerto del puerto de San José, y entonces después se lo dan a una empresa que es la que está en el aeropuerto de la zona 13. Acá todo es robo. Entonces los Estados Unidos saben que aquí es muy difícil. De hecho, hay empresas norteamericanas que se han ido de Guatemala en la historia de este país. Han habido varias empresas, porque acá incluso han sido sujetos de estafas, de robos por los gerentes mismos guatemaltecos, los de mercadeo, los de administrativo, los de la gerencia administrativa, qué sé yo. Han sido estafadas muchas empresas, y mejor se vale.
pero es porque así son nuestros funcionarios y hemos sido iguales y vamos copiando, no sé por qué no hay un momento, un parteaguas y decir ya basta de más cinismo y basta de más corrupción, somos muy vivos. Quiero contarles que del presupuesto, 125 millardos fue el presupuesto de este año. El próximo año son 99.000 millardos. 90.700 es para el próximo año. 90.700 millones de quetzales. Yo creo que el gobierno pedía 99.000. No, 99.700. 99.700. Así es. Entonces, ¿cómo quieren cubrir esto? Vean ustedes, no sé si el de economía es una persona que ame a Guatemala o no, o si el de finanzas pues tenga un conocimiento de lo grave que puede ser la ampliación de impuestos. Fíjense que pretenden imponer nuevos impuestos a productos que se importan, a lo que podría ser el IVA, a lo que podría ser otras actividades. Entonces, eso no es la solución. Si ustedes ven en Estados Unidos, el presidente Trump ha bajado impuestos para reactivar la economía. Con más impuestos, estos son los gobiernos precisamente que han fracasado y que han llevado gobiernos así como Venezuela o otros gobiernos que han entrado en un momento de crisis y a través de los impuestos pretenden solucionar esos problemas, y no es esa la manera. Así es de que los bonos del tesoro, que al final en Guatemala sucede lo mismo, sacaron como 8.000 millones o 6.000 millones en bonos del tesoro este gobierno, ¿sí? Y resulta que entonces con bonos del tesoro se cubre parte del presupuesto y el otro presupuesto, y para pagar impuestos a más bonos del tesoro. ¿A quién favorece? A la banca privada, a los monopolios de Guatemala. A esos favorece estas políticas erróneas o estúpidas, estas políticas imprudentes por parte del gobierno, favorecen todo lo malo, toda la corrupción, favorecen precisamente a la banca privada, porque ellos son los que al final empiezan a sacar esos famosos bonos del tesoro, los compran ganando unos grandes intereses, y que muchas veces es dinero que el mismo sistema o el Estado, perdón, lo tiene en los bancos del sistema, y el gobierno, o sea, el gobierno pagando impuestos y aquellos con el dinero del gobierno. Haciendo negocios. Haciendo negocios. Compran los bonos con el mismo dinero de las cuentas y de préstamos y cosas que no se han utilizado, que no se utilizan, y ahí ven ustedes entonces que hasta le quieren entrar a los fondos del IX, pasando por encima de todos los pensionados, destruyendo una institución que tiene 60 años. Sí, 1947 nació. ¿Verdad? Más de 70 más años, de 75 años tiene el IX. 73 años. 73 años. Vean ustedes que nos están llevando ahí sí que al peñasco, al matadero. Yo creo que debemos de resumir esto como una cuestión de indignación, terminar con esta pesadilla, terminar con este abuso de poder que tiene Alejandro Yamatei. Y repito, los 4 embajadores pudieron tener algunas desavenencias con el mismo gobierno, pueden tener alguna tacha, la tienen, pero ¿por qué no lo hicieron en enero o febrero? Lo hacen ahora porque viene una estrategia de que se mantenga, que se le lave la imagen al gobierno, cuando en la realidad ya todos sabemos que el gobierno en el mundo entero se está dando cuenta que Alejandro Yamatei no fue más que una farsa y una estafa. Y lo curioso, Otto, es que cuando se tratan de promesas, se quedan en el aire. Solo imagínese usted en casa, hace 5 meses aproximadamente, un poco más, vino Yamatei y llegó a Xela, a Quetzaltenango, a la luna de Xelajú, y dijo: el centro nutricional, que ha sido abandonada por gobiernos anteriores y se ha invertido más de 1,5 millones de quetzales, va a ser una realidad, y en la próxima semana se comienza a construir, a mejorarse y a implementarse. Esta semana los quetzaltecos quisieron dar al grito al cielo, dijeron una promesa falsa.
no se ha hecho absolutamente nada. Sigue abandonado el Centro Nutricional de Quetzaltenango. ¿Por qué realmente se miente? No debemos mentirle al pueblo de Guatemala, como están las carreteras hacia Huehuetenango, hacia Santa Cruz Varías, por citar un caso, que se iba a mejorar, pero hasta la fecha, nada. Entonces, cuando lo señalamos acá, no lo hacemos con el fin de que destruir un gobierno o de criticar abiertamente el sistema. No. Lo hacemos con la voluntad de que los errores realmente no se vuelvan a cometer. Qué agradable sería que Quetzaltenango tuviera su centro nutricional funcionando para beneficio de todos los municipios de Quetzaltenango. Qué agradable sería que los diferentes municipios que tienen realmente una extrema pobreza, una crisis aguda de hambruna, se fortalezca brindándoles alimentos o llevándole la industria para que los locales puedan trabajar y no se les regale realmente esos nutrientes, porque como dice el chino, hay que enseñarles a pescar y no regalarles el pescado, y en ese sentido hay que hacerlo. Pero llegar a un lugar determinado, ofrecer micos y pericos y no cumplir, creo que a la larga quien queda mal es el mandatario. Y si está ahí, pues yo como guatemalteco debo respetarlo, por supuesto. Y por ello es necesario, como periodista lo manifiesto, que la prensa, como hace Beacanal, que es objetiva, señala lo bueno, lo malo y lo feo de lo que sucede en el país, pues otros medios lo hagan. Así la población puede valorar si se ha hecho bien o si ha hecho mal. Así que Otto, creo que las promesas se quedan en el aire cuando se incumplen, y así como el próximo año se quieren hacer una serie de proyectos, pero no hay dinero, ¿cómo se van a realizar? Es la pregunta del millón, aunque ahora, pues, ¿dónde están esos 135 millones de quetzales y no los 35,000 millones de quetzales que otorgó el Congreso? Claro, gracias Hugo. Henry, realmente eso del presupuesto nos inquieta y debe de preocuparnos, porque seguirle dando cheques en blanco a este gobierno, cheques con esas cantidades de dinero, es endeudamiento injustificado, porque la mayoría de programas no caminaron, o sea, algunos programas están a 2 a 5% de ejecución. Los que dicen ellos, los programas insignias, que al final eran una basura, en el sentido que tampoco eran la solución. Ese del bono familia no llegó ni a 1 millón de personas, hoy hablan de 250. Pero gente, yo hice una tabla y una operación muy sencilla. Si somos 8 millones de guatemaltecos adultos y 10 millones de menores de edad, habríamos que haber recibido, tuvimos que recibir de cada 8 guatemaltecos, 3 guatemaltecos y 3.5, 3.2 debieron recibir el bono. Usted puede hacer ese ejercicio en su comunidad, en su casa, o sea, con los amigos, y preguntar cuántos, agarre a 8 personas y pregunte cuántos recibieron el bono. Van a ver ustedes que en unos casos no hay nadie, o sea, nadie lo recibió. De hecho, hay comunidades con muchísima necesidad que no recibieron nada. Fue más mediática, fue un tema incluso de opinión pública, de lo que en realidad haya impactado. Pero esos endeudamientos, Henry, ¿cómo ves vos el futuro de Guatemala cuando
ya vamos con un déficit tan grave como este 2020. Este año 2020 nos lo robaron, pero no solo nos lo robaron, nos condenaron para muchos años más de pobreza, de inflación. ¿Cómo ves vos esa situación y que pretendan 99.000 millardos, 10.000 millardos quiere comunicaciones, cuando se ha visto que es una cartera donde no saben ni dónde está el dinero, cuando no hay control sobre esas miles de millones de quetzales? El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, y es lo que está sucediendo en Guatemala, porque han cooptado al organismo judicial, han dejado al Congreso de la República a expensas de Mercader negociar el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación para el próximo año. Entonces no hay voluntad política, mucho menos oposición. La oposición la hacemos quienes tenemos un poquito de cerebro, mientras los políticos en este país tienen cacumen porque no ven las necesidades del pueblo. Y las necesidades están allá en el interior de la República, las necesidades están aquí en la ciudad, las necesidades están donde quieran, y son problemas históricos. Siempre lo he dicho y no me canso de decir esa cantaleta: salud, educación, seguridad, falta de empleo, falta de políticas públicas para erradicar la pobreza, la desnutrición en este país. Es ahí donde yo creo que tienen cabeza de camarón los políticos que ahora están en el Congreso de la República, que son utilizados por la clase empresarial y utilizados por poderes fácticos que nos han venido a secuestrar una democracia y nos quieren robar la primavera. Pero se pueden robar las flores, pero no la primavera, porque los guatemaltecos, al final de cuentas, somos gente de trabajo. Yo creo que la reactivación económica debe venir precisamente de la voluntad del guatemalteco y precisamente del sector privado que es responsable con este país, de los que tributan y que realmente alimentan el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Los que no tributan, los que se roban los impuestos, a esos hay que sancionarlos y hay que perseguirlos. Ese ente perseguidor del delito, que se llama Ministerio Público, debe de activarse. Debe de activarse para poder hacer una recomposición de este país. Entonces, tenemos la oportunidad, el COVID-19 nos dio la oportunidad y la tenemos, pero no la hemos identificado, y todavía estos que dicen que nos están gobernando, pero nos gobiernan bajo ideologías raras, bajo recomposiciones económicas mundiales raras. Yo creo que es ahí donde nos están perdiendo, es ahí donde nos están montando escenarios, es ahí donde nos están confundiendo, donde no tenemos un norte claro para poder exigir que este país sí tenga una directriz, tenga una agenda social, tenga una agenda de inversión, tenga una agenda de responsabilidad con los guatemaltecos. Es ahí. Entonces yo digo una cosa: el presupuesto general de ingresos y egresos de la nación es la radiografía de lo que vamos a tener en el 2021. Veámoslo en estos próximos 30 días. Veámoslo. Es la radiografía. La tabla que hacía Otto, yo creo que te quedas un poquito muy corto. ¿Por qué? Porque la población en Guatemala está distribuida en el 75% es joven. Menores de 35 años. Sí. Entonces somos un país productivo y que no apuntamos hacia eso. Y lo demás no es que ya económicamente ya no estén activos, sino que es gente que son clases pasivas que deberíamos de atender. Y termino mi elocución diciendo: un país que no cuida a sus niños y a sus ancianos está condenado a morir, porque el anciano, porque el adulto mayor, lo que te da es experiencia, filosofía de vida, y el niño hay que cultivarlo para que este país tenga mejores oportunidades, que sea un país que repunte en la economía mundial y que tenga, sea faro y sea luz a nivel latinoamericano. Gracias, Raúl, perdón, Henry. Sí, mira, es ahora algo, ¿quién es Raúl? Es algo, ¿saber qué, mano? Es algo bien importante, pues el tema social es, de hecho, Beacanal es precisamente, eso es lo que le da la mística de seguir adelante. Yo les quiero contar que más que eso debemos de señalar en
este momento tan crítico a los responsables de esas políticas. Y repetimos, cuando comentaste sobre el poder absoluto, cómo controla todo Alejandro Yamatei, pues bueno, imagínense ustedes, tiene al poder empresarial monopolístico, o sea, a la élite empresarial. Hay muchas empresas pequeñas y medianas y grandes que no tienen nada que ver en el entierro, pero suman y son manipulados por una élite que le otorga un poder determinado a Alejandro Yamatei, y entonces logran controlar el organismo legislativo, el organismo judicial, y entonces ahí vienen este montón de medidas. Tan así es el poder absoluto que ha tomado Alejandro Yamatei, que ha logrado controlar, neutralizar a sindicatos, al sindicato más grande de Centroamérica, que sería el de maestros. Ha logrado controlar a varios sindicatos, a varias organizaciones campesinas. Los ha logrado neutralizar con unos quintales de maíz, con 1000 quetzales que le dijo, oigan lo que le dijo. Bueno, dice, aprovechando que su esposo ahorita estaba hablando del seguro médico escolar, le envío el regae de la empresa que presta el servicio al crédito hipotecario. Su capacidad es de 3 millones, se inscribieron hasta septiembre de 2020. Del listado de médicos son solo 2 pediatras, imagínense ustedes, 2 pediatras. Ahí está el regae, es la licencia del regae, que este es acá. Esto es la institución que agrupa al resto de instituciones del Estado, como la SAT, como finanzas, como si la empresa califica o no, y el IX, las instituciones de salud también, en el Ministerio de Salud también está involucrado regae. O sea, este es el control, un centro de control para certificar a las empresas. Y vean, 3 millones es la capacidad de la empresa, que para mí todavía es mucho, pero la empresa gana un contrato de 180 millones, pero su capacidad, digamos, de valor de la empresa es de 3 millones, gana un contrato de 180 millones, tiene inscritos a 2 médicos pediatras. Este es un robo descarado, es una empresa de papel, casi fantasma. O sea, La Llorona también, les puedo decir que se mantiene en ese segundo nivel. Por ahí está la fotografía, no sé si podemos mostrar la fotografía de donde está el seguro escolar. La empresa está en la 20 calle 24 algo, de la zona 10. Es en un local muy pequeño, parqueo para un vehículo, y 8 metros de frente tiene el local. Y realmente, pero tienen que compartir con otras 3 locales, tienen que compartir 5 parqueos. Imagínense ustedes. Yo tomé la fotografía, pero quiero decirles, conozco bien la zona también donde está esa cuestión, pero Hugo, es realmente indignante, repetimos esta palabra porque hoy a las 3 de la tarde, pues esperemos que la gente se presente hoy y siempre los sábados en las diferentes plazas. El pueblo de Guatemala tiene que manifestar su rechazo a este tipo de cooptación de Estado. El próximo año, este endeudamiento tenía un propósito y era provocar una crisis económica, porque el próximo año viene el despojo de infraestructura nacional y nos quitan tramos carreteros para cobrar aeropuertos y puertos. ¿Por qué? Porque incluso se les alborotó la cabeza pensando en que China, fíjense cómo son de vivos estos cabrones, pensando en que la pugna entre China y Estados Unidos va a traer empresas a Guatemala, y rápido corren a acaparar los puertos, aeropuertos e infraestructura del país. Ahora hasta dicen que un tren, pero ¿saben por qué es? Porque tienen esa idea, no es por Guatemala, no es por desarrollarla. Y repito, hay estructuras económicas de este país que están sacándole raja, y que ese presupuesto, siempre un porcentaje que se cree que puede ser más del 30% de él, es corrupción. Y esa corrupción va a ese sistema que se llama monopolios, a ese sistema que se llama cooptación de Estado,
a ese sistema que se llama injusticia social, a ese sistema que se roba la agenda social y que se dedica a hacer todo lo que pueda favorecer a esos mismos, menos al desarrollo integral de Guatemala. Ese es el meollo del asunto. Es interesante tu exposición.